Buenas noches, mi nombre es Chelsea Margarita Núñez Beltrán, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Derecho. Estoy vinculada al grupo de lógica a cargo del licenciado Eduardo Menco. En el día de hoy vamos a llevar una actividad a cabo, el cual nos generará enriquecimiento en nuestro conocimiento. Vamos a tocar el tema en lo que es el derecho como ciencia. Bueno, el propósito de la presente actividad es el discernimiento entre lo que la doctrina llama derecho como ciencia del derecho como objetivo de una ciencia, tomando en consideración el punto de vista particular para posteriormente dar respuesta contundente de cómo y de qué manera es mejor concebir el derecho. Justo a lo largo de los años existe una polémica acerca de que si es considerado el derecho como ciencia en sí o en muchos casos ver el derecho como objeto de la ciencia. Esto parece ser resultado de la evolución del estudio del derecho a lo largo de la historia, en donde la enseñanza, concepción hasta métodos han ido cambiando de una manera drástica y progresiva. Pondré especialmente el énfasis en que si consideramos el significado del objeto de estudio de la ciencia, de igual también veremos la forma en la que influye la definición clara de lo que es el derecho. Bueno, la ciencia del derecho se ha ido construyendo y enriqueciendo en el devenir histórico, con el aporte de muchos y de muy variados encumbrados filosóficos del derecho. La moderna ciencia de derecho inicia con Federico Carlos Zambini y su pensamiento que llegó hasta nuestros días, además de su importante contribución a la teoría de las fuentes y de la interpretación. Este fue Jorge Federico von Puch, quien declara con clara firmeza en camino a la ciencia del derecho de su tiempo por la vía del sistema lógico en el sentido de una pirámide con conceptos, y de este modo decidió evolucionar hacia la jurisprudencia. Jurisprudencia de conceptos, de hechos. Enseño en metodología al pensamiento formal y conceptual, radicando allí su importancia para la metodología jurídica y el desarrollo de la ciencia de derecho. Tering, pues él no reconoce ninguna jerarquía objetiva de los fines sociales. Estos resultan más bien, según él, únicamente de las distintas necesidades vitales de la sociedad concretas históricamente existentes. Kelsen afirmaba que la ciencia de derecho no tiene que ver con primariamente la conducta efectiva de los hombres o de los fenómenos psíquicos como tales, sino como las normas jurídicas. Bueno, para concluir, es sumamente difícil asumir que el derecho es una ciencia cuando no conocemos ni siquiera de dónde viene, en dónde está y en dónde se va. Es decir, ignoramos tanto el derecho de una manera fáctica que parece más fácil hacer categorización conceptual de lo que se entiende por derecho. Es más importante voltear a ver en dónde se desenvuelve y en dónde nace el derecho desde una concepción formalista, ya que desde esta forma podremos hacer que se describa al derecho. Entendido como se fijó antes,
como el vínculo de convivencia intersubjetivo de los miembros de una sociedad basada en la observación de reglas para proseguir en su análisis y sistematización dentro del orden jurídico. De esta manera podemos concluir que el derecho es el objeto de estudio de la ciencia del derecho, aunque como mencionamos las disputas doctrinales seguirán argumentando sobre su punto de vista como lo han venido haciendo a lo largo de los años. Bueno, comparto la idea de decir que el derecho es el resultado de interacción de dos o más personas y que nace de su capacidad de generar resultados mediante acuerdos y vínculos trazados en el proceso de convivencia. Entonces, el objeto de estudio es sin duda alguna el derecho concebido en acuerdos y vínculos entre ellos. El sociólogo Pablo Grosch hace una perfecta analogía al comparar al derecho con el lenguaje en tanto a tres aspectos fundamentales. El primero era como necesidad íntima de sociabilidad intersubjetiva y que un ser humano es un remoto planeta, no tendrá necesidad de uno ni de otro. En segundo lugar, por el carácter de ordenar la dimensión social de los sujetos, el lenguaje facilitando una correcta comunicación y el derecho permitiendo una convivencia pacífica en la sociedad. De esta manera, se continuará con una serie de reglas para ser expresado. De igual forma, el derecho tiene reglas para ser coherentes. Bueno, así el objeto de la ciencia lingüística estudia la lengua y para la ciencia del derecho es muy importante que se entienda y se estudie a profundidad el derecho, extendiendo las reglas que establecen la capacidad de sociabilidad y vinculación entre dos o más personas coherentes y claras para llevar a cabo este tema. De este modo, la observación de estas reglas se entienden como la aceptación o convicción de los sujetos pertenentes a una sociedad para mayor entendimiento y mayor claridad a lo largo del tiempo. En esta forma está definido el estudio de la ciencia del derecho, que es el derecho nacido en la sociedad, por lo cual es necesario que dicho objeto sea descrito posteriormente, sistematizado de los conocimientos resultantes.